Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un día de bendición, un día de cumplimientos, un día de gozo y de paz en el Señor. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema que es restaurando las consecuencias de la ira. Pero antes de que iniciemos, le voy a rogar si me acompaña a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra, Señor, para seguir siendo transformados por tu palabra, santificados por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado tu palabra y tu Espíritu Santo para cada día crecer, Señor, no solamente en el conocimiento tuyo, sino crecer también, Señor, en esa transformación que tú quieres para cada uno de nosotros y que es la llave que nos abre las bendiciones, Señor, abundantes tuyas para con nosotros, Padre. Señor, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno, Señor, guiándonos, hablándonos, recordándonos la palabra, Señor, y también guiándonos a toda verdad, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada, Señor, en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor, siendo obedientes a poner en práctica tu palabra, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, con su unción que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa con todo yugo de mentira, de argumento y de razonamientos falsos que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, y que nos ayude, Señor, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. También, Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo y lo ponemos delante de ti, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad específica, Señor, y que toda la gloria sea para ti, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, bienvenidos todos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a iniciar nuestro tema de hoy, que, como mencionamos, es la restauración de las consecuencias de la ira. Y vamos a leer el pasaje de la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, que nos habla de la ira y que fue el pasaje que compartimos el viernes de la semana pasada, o el jueves de la semana pasada. Dice la palabra: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. En los primeros dos versículos de este pasaje nos habla acerca de lo que es la ira. La ira es productora de muerte, pero no solamente de muerte física, como se refiere, como lo consideraban los sabios en la antigüedad, la ley de los escribas y de los fariseos, la interpretación que los escribas y fariseos hacían de este versículo, sino que además provoca una muerte emocional, una muerte mental, a través del insulto, el menosprecio, el ponerle etiquetas, apodos, etcétera, a las personas. El Señor lo que está haciendo en estos primeros dos versículos es ampliando el contenido del entendimiento de ese pasaje de las Escrituras de no matarás, y dándole, regresando, digamos, la
interpretación o el entendimiento de ese pasaje al espíritu de toda la palabra de Dios. Entonces nos está hablando realmente nos está hablando de lo que hay en el fondo de matar, o de lo que hay en el fondo del enojo, lo que hay en el fondo de cualquier menosprecio a las personas, y es la ira. La ira, dice la palabra, que no obra la justicia de Dios. Y notemos algo acá. La ira, el Señor en su palabra nos enseña 3 niveles realmente de la ira. El primer nivel no es un nivel pecaminoso. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 26, que nos podemos airar, pero no pecar. Airar significa estar molesto. Ahí no hay ira. Ahí lo que hay es una molestia, es un malestar por alguna circunstancia o situación que se dio. Y el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 26 nos dice que resolvamos prontamente esa molestia para que no le demos lugar al diablo, para que esa molestia no se convierta en enojo. El enojo ya es un principio de la ira, y eso nos lo enseña en Mateo 5:22. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, ya el enojo ya es pecaminoso. La molestia, el malestar no, pero si ese malestar no se trata inmediatamente y no sano mi corazón de ese malestar o de esa molestia, entonces se va a convertir en enojo, y en el enojo ya estoy pecando. Pero si no trato el enojo, entonces pasa a un siguiente nivel. La Biblia dice, Efesios 4:26, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque una vez nos enojamos y no tratamos el enojo, va a evolucionar hacia la ira. Y la ira va a evolucionar hasta la violencia que puede ser violencia física, violencia emocional, violencia mental, violencia incluso espiritual, todo lo que nosotros hoy conocemos o se llama el abuso. Entonces el proceso es una molestia que no se trata, se convierte en enojo. En el enojo ya es el principio de la ira, que se va a convertir en ira y se va a convertir en violencia posteriormente. Luego, en el versículo, recordemos también de lo que hablamos en aquel momento, en el momento de el jueves pasado, cuando estábamos hablando de la ira, que en la palabra de Dios, en el griego, hay 2 palabras diferentes para identificar la ira, o que se traducen al español como ira. Uno es la palabra timos, que es la ira que se inflama rápidamente, es la que es como llamarada de tuzas, que se consume rápidamente y desaparece con la misma rapidez, sea que la manifestemos o no. Esa es una ira que podríamos llamar la ira de las palabras, la ira del pensamiento. Es la ira que se desahoga rápidamente y ahí termina. Pero hay otra clase de ira que la palabra de Dios identifica, que es con la palabra griega orge, que es la ira de larga vida, la ira que no dejamos morir, más bien que cultivamos. Es una ira que se establece en nuestro corazón, envenena nuestro corazón, contamina nuestro corazón, porque esa ira trae consigo amargura. Y Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque esa raíz de amargura nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, y la gracia de Dios es la cualidad de Dios por la cual Él nos da lo que no merecemos, es decir, sus bendiciones. Por el otro lado, también mencionamos que realmente la ira, y por eso es un pecado, porque la ira es una consecuencia del yo, es una consecuencia de la carne, es una consecuencia de la vida egocéntrica, es una consecuencia de la vanagloria de la vida. Y la palabra de Dios identifica la vanagloria de la vida en 1 de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17 como enemiga de Dios. Y la vanagloria de la vida significa orgullo,
orgullo, soberbia, jactancia, arrogancia, altivez, vanidad, menosprecio a los demás, discriminación, hacerlos de menos, mirarlos por encima del hombro, etcétera. Entonces, y la palabra de Dios nos llama a morir al ego, a morir a la vida egocéntrica, a morir a la vanagloria de la vida. Entonces, la ira es un pecado delicado, aunque muchas veces se justifica socialmente, o lo autojustificamos en el sentido de echarle la culpa al otro de haber provocado la ira en nosotros. El otro no tiene la culpa, el otro pudo haber expresado o haber hecho una situación que nos molestara, que nos afectara, que nos ofendiera, etcétera, pero en realidad la respuesta de la ira es una respuesta de nuestro propio corazón, de la cual nadie es culpable. Por lo tanto, la ira no es justificable, la ira humana no es justificable, no puede ser socialmente aceptable de ninguna manera. Hoy uno ve, por ejemplo, en las redes sociales últimamente han habido algunas agresiones a elementos policiales y mucha gente se alegra o justifica a aquellas personas o aquellos ciudadanos que han violentado a los policías. Esa es una situación que no se puede justificar. Si tengo algo contra alguien, hay los mecanismos legales para proceder sin necesidad de recurrir a la violencia. Aquí el Señor nos dice en su palabra, recordemos que dice que si bien es cierto, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, el verdadero espíritu de la palabra era que nosotros amemos a nuestros enemigos. La gracia nos lleva a amar a nuestros enemigos. Entonces no hay por qué justificar la violencia, justificar la agresividad, justificar la agresión, aunque la otra persona haya hecho cosas que nos hayan molestado. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32, que mejor es el que controla su espíritu, el que controla su ser interior, el que se controla a sí mismo, que el que conquista una ciudad. Entonces, la ira es pecado desde el momento en que nosotros permitimos que el enojo se establezca en nosotros. Cuando no tratamos una molestia inmediatamente, entonces ya a partir de ese momento comenzamos a entrar en el campo de la ira. Ahora, ¿cómo así rápidamente algunas consecuencias de la ira? Por ejemplo, en Santiago capítulo 1 versículo 20 dice la palabra que la ira no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, nos roba las bendiciones de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos la justicia de Dios, la justicia del reino, y entonces todas las cosas nos vendrán por añadidura, todas las bendiciones nos vendrán por añadidura. Pero como la ira no obra la justicia de Dios, no estamos buscando el reino de Dios y por lo tanto no vienen sobre nosotros esas bendiciones. Por el otro lado, Proverbios 12:16 y Proverbios 29:11 identifican la ira como una necedad. La palabra en Proverbios 15:1 nos enseña que la ira hace subir el furor. O sea, si yo respondo iracundamente contra alguien, probablemente esa persona, si no tiene dominio propio, si no es una persona sabia, entonces va a devolver mi ira con su propia ira, y entonces la cosa se va, algo que era apenas una chispa, se puede convertir en un gran incendio. Por el otro lado, Proverbios 16:14 nos habla de que la ira es mensajera de muerte, y a esto es a lo que se refiere Jesús en Mateo 5:21 y 22, cuando no solo dice que no matemos, sino que además no ofendamos, no nos enojemos contra las demás personas, no obremos en la ira.
porque es mensajera de muerte. La ira es comparada en la palabra de Dios con la muerte, porque la ira puede provocar muerte, muerte emocional, muerte mental, muerte hasta muerte física. Por el otro lado, dice en Proverbios 19:19 que el que manifiesta la ira llevará la pena, y si usa violencia añadirá nuevos males. Y por el otro lado, en Proverbios 30:33 dice que la ira causa contienda, y recordemos que la palabra de Dios nos llama a no ser contenciosos, nos llama a no permitir que nosotros vivamos en divisiones, celos, iras, contiendas, disensiones, y la ira causa todas esas cosas. Por el otro lado, recordemos también que somos llamados a ser pacificadores. Una característica en las bienaventuranzas nos habla de ser pacificadores, que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser un pacificador es una manifestación del carácter de Dios. Dios es el Dios de paz. Jesús es el príncipe de paz. Así que lo que nosotros necesitamos es ser pacificadores. Hay dos formas de manejar la ira. Recordemos primero nuevamente los 4 niveles por los que una situación puede evolucionar a la ira. Primero hay una molestia, una ofensa, algo que nos es contrario, y eso nos causa una molestia. Esa molestia se puede derivar, si no la tratamos inmediatamente, en enojo. El enojo evoluciona a la ira, y la ira evoluciona a la violencia. Entonces necesitamos atacar la ira. Por eso el tema de hoy es cómo restaurar las consecuencias de la ira. Lo primero en todo tipo de pecado es que hay dos niveles. El primer nivel es el nivel de la prevención, y el segundo nivel es el nivel de la curación. El nivel de la prevención significa prepararnos de antemano para que las cosas no generen en nosotros un comportamiento pecaminoso. ¿Cómo podemos prever la ira? Primero que nada, conociendo lo que la palabra de Dios piensa acerca de la ira, y destruyendo todo pensamiento que se pueda convertir en una excusa o una autojustificación para la ira. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues adaptando nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones y decisiones a lo que la palabra de Dios nos enseña en contra de la ira. Una buena medida, una buena medida para prevenir la ira es que nosotros estudiemos en la palabra de Dios todo lo que la palabra de Dios dice respecto a la ira, principalmente en el libro de Proverbios, aunque no exclusivamente en el libro de Proverbios, pero podemos tomar una concordancia y buscar todos los versículos que nos hablan de la ira y meditar en ellos, e incluso aprendernos algunos de ellos para que el Espíritu Santo los pueda usar como espada en el momento en el cual seamos tentados a tener ira. Recordemos que Jesús, cuando fue tentado, lo que hizo fue contrarrestar esa tentación con la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto por el diablo, el Señor lo que hizo es que sacó la espada del Espíritu, y sacó la palabra, que son dos. La palabra fundamenta 2 armas. Una es la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la fe es el escudo
que nos protege de todos los dardos de fuego del maligno, que son las tentaciones y los pensamientos que no vienen de Dios. Entonces, y eso la fe está fundamentada en la palabra, y la palabra nos habla la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu. Entonces necesitamos armarnos de la palabra. ¿Cómo armarnos de la palabra? En el caso específico de este tema de la ira, como en el caso de cualquier otro pecado, pero como estamos hablando de la ira, es buscar en la palabra de Dios todos aquellos versículos que hablen de la ira, apuntarlos, y aparte de ello, meditar en cada uno de ellos y lo que nos está diciendo de que es la ira, las consecuencias de la ira, los problemas que ocasiona la ira, que los meditemos y además que comparemos nuestras experiencias con lo que dice la palabra de Dios para evidenciar que realmente la palabra de Dios nos está enseñando la verdad. Entonces nos armamos con la palabra de tal manera que cuando venga la ira, el Espíritu Santo dice la palabra que Él nos recordará lo que Jesús nos ha enseñado, y entonces en ese momento vendrá la palabra a nosotros para que no seamos iracundos, número uno, para que no salga a luz esa ira, número uno. Número dos, la otra forma también, otra medida complementaria a armarnos de la palabra de Dios para estar preparados contra la ira, para levantar el escudo de la fe y sacar la espada del Espíritu cuando seamos tentados a manifestar ira. La otra cosa que también es necesaria es que nuestro carácter sea transformado cada día más al carácter de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Él, en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, nos enseña que la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio y humildad. Entonces, muchos de esos elementos del carácter, del fruto del Espíritu, nos ayudan con la ira. Por ejemplo, el amor. La ira es egoísmo, el amor es lo contrario al egoísmo, por lo tanto el amor es contrario a la ira. Por la otra parte, la paz es contraria a la ira, la benignidad y la bondad son contrarias a la ira. El dominio propio es lo que es el dominio que ejerce el Espíritu Santo en nosotros para evitarnos pecar. Y la humildad, pues la humildad es lo contrario del orgullo, y el orgullo es la mamá, digámoslo así, de la ira. O sea, el fruto del Espíritu nos ayuda a contrarrestar la ira, y el fruto del Espíritu se manifiesta a través de la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo, que es no solo la voluntad del Padre, sino que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, como nos lo enseña la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu en nosotros nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo, es decir, en el carácter de Cristo. Otra medida también complementaria para ser libres de la ira, es decir, la parte preventiva de la ira, es el reconocimiento de que la ira es un pecado. Por lo tanto, es necesario el arrepentimiento y la confesión. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y los confesamos delante del Señor, el Señor no solo es fiel y justo para perdonarnos, sino que además también para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad en nuestro corazón que esté provocando la ira. Por el otro lado, y aquí voy a regresar un momento a armarnos de la palabra de Dios como nuestro escudo y nuestra espada para combatir la ira. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 10,
versículo 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. En este caso es la ira, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra. Por eso es importante y necesario que nos llenemos de la palabra de Dios, y aparte de ello, que mantengamos una comunión con el Espíritu Santo, para que en toda situación el Espíritu Santo nos guíe a la palabra, de tal manera que cuando haya una situación que nos sea contraria, que pueda ocasionar ira, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra, para que con la palabra nosotros contrarrestemos la tentación a la ira. Esa es la parte preventiva, ¿verdad? Ahora hay una parte curativa. La parte curativa es cuando es para aplicarla cuando desgraciadamente la ira no es contenida y la ira se manifiesta. Hay una sola forma de restaurar las consecuencias de la ira que se han manifestado, y esa es el perdón. Pero el perdón tiene dos dimensiones, o dos facetas, o dos caras, digámoslo así. Una es el perdón que nosotros otorgamos a las personas que han ejercido ira en contra de nosotros, a las personas que nos han lastimado, ofendido, etc. Ese es el perdón que otorgamos. Pero, y ese perdón que otorgamos, la Biblia nos enseña la necesidad de ese perdón en Mateo, capítulo número 6, en el versículo número primero, en el versículo número 16, en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o lo que es lo mismo, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y en Mateo, capítulo 6, versículos 14 al 15, la palabra de Dios complementa la necesidad y la importancia de otorgar perdón a las personas que nos ofenden, que nos lastiman, a las personas que han manifestado su ira en contra de nosotros. Dice la palabra en Mateo 6, 14 al 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El tema del perdón es un tema muy amplio, que no lo vamos a tratar el día de hoy, más que el recalcar la importancia de que nosotros perdonemos a todos aquellos que nos ofenden, porque es un mandato del Señor, número uno. Número dos, el perdonar a nosotros nos conviene, porque nos libera del dolor de la ofensa, nos libera de que amargura haya en nuestro corazón, y que esa amargura, cuando no perdonamos, esa falta de perdón se convierte en amargura, deseos de venganza, resentimiento, y eso es algo que está adentro de nosotros. Es como una olla de agua hirviendo que está burbujeando en nuestro interior, que nos impide alcanzar la gracia de Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, primero en el 14 dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Y en el versículo 15 nos dice: no dejen que ninguna raíz de amargura se establezca en su corazón, para que les impida alcanzar la gracia de Dios. Y como ya dijimos, alcanzar la gracia de Dios significa alcanzar las bendiciones del Padre para cada uno de nosotros. Por el otro lado, también la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la ira. Mana la vida.
Pero si no guardamos nuestro corazón, dejando que la ira y la amargura se establezca en nuestro corazón, entonces no vamos a tener vida, sino vamos a tener muerte. Y muerte significa, en primer lugar, separación de Dios; en segundo lugar, malestar emocional, malestar psicológico; y en tercer lugar, malestar físico. Entonces, el perdón, el dar el perdón nos libera nos libera del dolor de la ofensa, nos libera de estar atado a la persona que nos ofendió. Y recordemos también que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 62, dice la palabra que el que pone su mano en el arado, pero ve para atrás, no es apto para el reino de Dios. Es decir, ver para atrás es ver al pasado, y cuando no hemos perdonado a una persona por una ofensa que sucedió en el pasado, estamos volviendo a ver al pasado, y eso nos impide entrar en la plenitud del reino, nos desvía de entrar al reino. Entonces, por todas estas cosas es necesario que nosotros perdonemos a la persona, aunque la otra persona no nos pida perdón, aunque la otra persona siga en sus 13 de que tiene la razón y de que lo que hizo estuvo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Usted y yo, por nuestra sanidad, por nuestra liberación, por la restauración de nuestro corazón, necesitamos dar ese perdón. No, ese dar el perdón es absolutamente incondicional, no requiere de ninguna condición de parte del otro, sino más bien de una decisión de obediencia a la palabra de Dios de parte de cada uno de nosotros. Ahora, en el capítulo 5, que estamos bien, que es la base de nuestro estudio el día de hoy, en el versículo del versículo 21 al 26, la palabra de Dios en el versículo 23 nos dice, eso es ya en relación a nuestras manifestaciones de ira, a la ira que nosotros hemos manifestado contra otros. Dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando usted y yo hemos cometido un acto de ira hacia otra persona, lo que está sucediendo es que aunque nosotros no lo notemos, la adoración al Señor está bloqueada. La palabra de Dios dice que nuestros pecados hacen división entre nosotros y Dios, no porque Dios se aleje de nosotros, es porque nosotros ponemos una barrera. Nuestro pecado es una barrera que nosotros mismos ponemos para tener comunión con el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que si hay alguien que está ofendido contra nosotros porque nosotros cometimos el pecado de ofender, de lastimar sus sentimientos, entonces para restaurar la comunión con el Señor, para restaurar nuestra plena adoración con el Señor, necesitamos ir y ponernos de acuerdo con esa persona, ir y pedirle perdón a esa persona. ¿Por qué digo que la adoración se rompe cuando tenemos una ofensa que no hemos ido a pedir perdón? Cuando tenemos a alguien ofendido en contra de nosotros, ¿por qué digo que se rompe la adoración? Porque la ofrenda es una de las muchas formas de la adoración, y la palabra de Dios dice: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es lo mismo. Si traes tu adoración al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu adoración delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, nuestra adoración está en suspenso, esperando que nosotros vayamos y pidamos perdón a la persona que hemos ofendido. Aparte de que el ir a pedir perdón a esa persona restaura nuestra adoración y nuestra comunión con el Señor, aparte de ello,
también libera y sana nuestro corazón. No solo restaura nuestra adoración, sino que sana nuestro corazón. Volvemos al principio de de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros tenemos un pecado por el cual no hemos pedido perdón a otra persona y esa persona está ofendida en contra de nosotros, aunque usted y yo no lo percibamos, en nuestro corazón hay un estorbo para la vida, para que del corazón mane la vida. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo con esta persona, ir y pedirle perdón, aparte de que es un acto de justicia. Y finalmente hay un tercer beneficio en el ir a pedir perdón. Cuando yo pido perdón, estoy muriendo a mi orgullo. Cuando estoy pidiendo perdón, estoy muriendo a la vida egocéntrica. Cuando estoy pidiendo perdón, estoy muriendo al ego, a esa identidad falsa que el diablo me vendió y que necesito salir de ella para vivir en la plenitud del reino. Recordemos que la palabra de Dios dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así que también es una forma en la cual el carácter de Cristo se va estableciendo en nosotros, se va formando en nosotros. Así que desde cualquier perspectiva, ir y pedir perdón nos libera. Y aquí quiero hacer una observación también. No vamos a ir a pedir perdón porque estemos equivocados. Es probable que tengamos la razón, pero vamos a ir a pedir perdón, y aquí nos lo enseña la palabra. No vamos a ir a pedir perdón porque estemos equivocados, vamos a ir a pedir perdón porque hay una persona que tiene algo contra nosotros, porque herimos sus sentimientos, porque lastimamos sus sentimientos. Le vamos a ir a pedir perdón no porque él tenga razón. Puede ser que nosotros tengamos la razón. Si él tiene la razón, doble motivo para pedir perdón. Primero, porque nos enojamos y manifestamos nuestra ira en una cuestión en la cual no teníamos razón. Y aparte de eso, porque lastimamos los sentimientos del otro. Pero si aunque nosotros tuviéramos la razón, lastimamos los sentimientos del otro, necesitamos ir a pedir perdón por esos sentimientos lastimados. ¿Y qué pasa si no pedimos perdón? Mire lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 25 al 26. Dice la palabra: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, es decir, pide perdón pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, es decir, que lo tenemos a la mano. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Quién es nuestro adversario? Nuestro adversario es el diablo. Por lo tanto, si nosotros no hemos pedido perdón a una persona que está herida en contra de nosotros, el adversario recibe, digámoslo así, un derecho para fastidiarnos, para traernos culpa, acusación, juicio, condenación, para robarnos la vida abundante, la vida plena, la vida en bienestar que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y lo va a hacer y cada vez se va a acrecentar, porque dice: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El no pedir perdón cuando debemos pedir perdón, o el no perdonar cuando debemos perdonar, hace que el adversario tome un derecho sobre nosotros, y ese derecho va a provocar consecuencias cada vez más fuertes, cada vez más intensas. No solo comienza por entregarnos al adversario, porque el adversario toma derecho sobre nosotros, el adversario nos entrega al juez, y eso habla de culpabilidad, y el juez nos entrega al alguacil, y eso habla de cárcel, habla de limitación, habla de escasez, habla de una prisión de opresión. Entonces, si vemos,
necesitamos, primero que nada, como conclusión, digamos, del tema del día de hoy, la ira es un pecado y un pecado serio que necesitamos tratarlo. Y lo tratamos de dos maneras. Uno, de manera preventiva, meditando constantemente en la palabra de Dios para que la palabra de Dios traiga a nuestro corazón el convencimiento, la convicción de pecado, la necesidad del arrepentimiento, que es una transformación de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, motivaciones, actitudes y decisiones, y también nuestra confesión delante del Señor y nuestro clamor al Señor para que nos limpie de esa maldad. Ese es el tratamiento preventivo, armarnos de la palabra de Dios para que cuando la ira venga, saquemos el escudo de la fe, que es por la palabra, y la palabra para combatir esa tentación del enemigo, número uno. Y la parte curativa es la parte del perdón. Cuando somos ofendidos, perdonar al otro, y cuando nosotros ofendemos, pedir perdón. Y mientras más rápido lo hagamos, muchísimo mejor, porque mucho más rápido vamos a ser liberados de cualquier opresión del diablo, por una parte, y por la otra, de que nuestra adoración esté bloqueada con respecto al Padre. Así que prevención, recordemos, prevención y curación. La prevención es la transformación de nuestro carácter por la palabra de Dios y por la comunión constante con el Espíritu Santo para ser transformados al carácter de Cristo. Y la curación, que implica sanidad, liberación y restauración de nuestro corazón, es pedir perdón cuando hemos ofendido a otro y hemos actuado en ira contra otros, y pedir perdón porque hemos lastimado los sentimientos, y perdonar cuando nos han lastimado a nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Solo quiero recordarles que si usted necesita nutrirse más, alimentarse más de la palabra de Dios, tenemos a su disposición 3 recursos. Lo primero son estas transmisiones lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche, pero también tenemos una página de internet que es www.reyesysacerdotes.net, y el canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi. Todos estos recursos son sin costo, son para edificar su vida, para nutrir su vida y para la transformación de nuestras vidas al carácter de Cristo, a ser esa novia que Cristo viene a traer, que Cristo está preparando, ya sea que nosotros vayamos a Él porque termina nuestro tiempo acá en la tierra, porque es el arrebatamiento, cualquiera de las dos cosas, pero cualquiera de las dos cosas son inminentes en nuestra vida, así que necesitamos prepararnos para el encuentro con el Señor, y estos recursos son precisamente para ello. Así que le invitamos a que los visite y a que los utilice. Principalmente, usted va a encontrar en ambos, va a encontrar videos, va a encontrar audios, va a encontrar bosquejos sobre cualquier tema, y los temas están agrupados y hay un índice para que usted pueda acceder a ellos con más facilidad. Vamos a terminar la transmisión orando. Le voy a pedir que me acompañe, no sin antes agradecerle por conectarse, bendecirle. Muchas gracias a todos los que nos han hecho sus comentarios y nos han saludado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Cada uno que se conecta es un aliento para nosotros para seguir en esta tarea y en este servicio que el Señor nos ha encomendado. Así que vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio, Padre, que tú nos has dado de poder escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo
tome esta enseñanza, Señor, y la establezca en nuestro corazón, Padre, que sea no solamente una enseñanza escuchada, Señor, un tema de información, sino que sea una enseñanza de transformación, una enseñanza, Señor, que se haga vida en nuestros corazones, una palabra, Señor, que se convierta en una palabra rema, Señor, y que la obedezcamos para que haya mucho fruto para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, en esta hora venimos reconociendo que hemos pecado, Señor, contra el cielo, contra ti y contra otras personas, Señor, cuando hemos manifestado la ira, Padre, y también cuando no hemos perdonado a los otros, Señor, y te pedimos no solo perdón a ti, Señor, sino también te pedimos, Padre, que tú nos habilites, nos actives, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude, Señor, para extender perdón a los que nos han ofendido y para pedir perdón a aquellos a quienes hemos lastimado, Señor. Padre, en esta hora también venimos delante de ti, levantando delante del trono de tu gracia a cada uno de nosotros y a cada uno de los nuestros, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno, Señor, de los nuestros y de nosotros, atrayéndonos cada día más a ti, Señor, con lazos de amor, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y los nuestros, sanando, liberando, restaurando, fortaleciendo, afirmando en ti, Señor, a cada uno, Padre, así como guardándonos, cuidándonos, Señor, y guiándonos a toda verdad, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú suplas cada necesidad de cada uno de nosotros, Padre, pero primordialmente, Señor, la necesidad de ti, de no separarnos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer, Padre. Y desde ya, Señor, te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Así que desde ya, Señor, te damos gracias, y no solo te damos gracias, sino te damos la gloria, el honor, la honra, la alabanza por las respuestas a nuestras oraciones y por lo que tú harás en nuestros corazones por la palabra y por tu Espíritu, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por sus bendiciones, que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, les mando un abrazo y les recuerdo que el día de mañana tenemos otra transmisión a las 8 de la noche y vamos a tratar un tema bien importante también en nuestras vidas relacionado con la ira, pero también relacionado con el manejo de conflicto, cómo manejar los conflictos que se nos presentan en nuestras vidas, en las relaciones interpersonales, para evitar que lleguen a manifestaciones de ira. Así que los invitamos el día de mañana a las 8 de la noche para esta enseñanza en la palabra de Dios de cómo manejar los conflictos de acuerdo a la voluntad del Padre. Así que los esperamos el día de mañana. Tengan una linda noche. Bendiciones para todos. Tengan un lindo día jueves y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Y gracias por conectarse. Bendiciones.